Hola, 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 hola a todos. Nuevamente Fernando Gil Sanguinetti en mi podcast Trascendiendo con Fer. Espero hayan tenido una semana extraordinaria y estén listos para continuar aprendiendo, reflexionando y obviamente trascendiendo. Este es el episodio número 6 de esta segunda temporada que le hemos llamado los conflictos emocionales detrás de la enfermedad, un acercamiento a la medicina cuántica. Les comenté que cada viernes estaría presentando una o más enfermedades, su relación con los conflictos emocionales con la finalidad de tomar conciencia, sanar, reparar y trascender la enfermedad. En este sexto episodio conversaremos sobre la gastritis y la úlcera gástrica. Espero sea revelador. Empecemos entonces. ¿Qué es una gastritis? Un trastorno de la digestión por inflamación de la mucosa del estómago. Las sustancias químicas nocivas producen una agresión sobre la mucosa estomacal. Y existen dos tipos de gastritis. La gastritis aguda, que puede ser provocada, por ejemplo, por medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios. La alergia también genera gastritis, el estrés, algunos agentes infecciosos, el abuso del alcohol, reciente ingesta de sustancias corrosivas, tratamientos radioterapéuticos. Los síntomas son dolores gástricos, no constantes, como una especie de ardor estomacal. Por otro lado, tenemos la gastritis crónica. Esta está producida por agentes irritantes, especialmente el tabaco y el alcohol. También por la ingesta de medicamentos antiinflamatorios o aún por fenómenos de autoinmunidad como la enfermedad de Biermer, que es una anemia, y vamos a hablar de ella en unos minutos para ver su impacto en la gastritis y en nuestro estado de salud. También la gastritis crónica la puede producir la presencia del germen Helicobacter pylori, que ya fue demostrado que puede ser uno de los causantes de cánceres gástricos y de úlceras gastroduodenales. ¿Cuáles son los conflictos detrás de la gastritis? Antes de pasar a ello, es importante que mencione que todas las enfermedades que terminan en itis, gastritis, apendicitis, sinusitis, están directamente relacionadas con rabia, con irritación, y lo único que hay que identificar cuál es el órgano y cómo ese órgano está dando señales de esa irritación. Por ejemplo, una sinusitis es que están olfateando el acercamiento o la presencia de una persona que nos irrita. Y en el caso del apéndice y de la gastritis están directamente relacionadas con la ingesta de un bocado, que en este caso es emocional. Como ya te imaginarás o recordarás, alguna vez has estado comiendo, quizás abusaste un poco en la comida, por el tipo de comida o por la cantidad de comida. Cuando eso sucede y alguien te dice, oye, un postre, un café, una manzanilla, un poco más de agua o lo que sea, tú dices, no, ya no puedo más, no puedo tragar ningún bocado. En la medicina cuántica, los bocados emocionales tienen una carga energética. Y esa carga energética, si no la puedo digerir, la tengo en el estómago como si efectivamente hubiera un bulto alimenticio. Entonces ya no puedo seguir tragando y en el fondo lo que estamos diciendo es no puedo seguir tragando de este bocado emocional. Y entonces se produce, por ejemplo, la gastritis. Entonces, ¿cuáles son los conflictos detrás de una gastritis? Están la incomprensión. Recordemos que en la nueva medicina germánica, 5 leyes biológicas o medicina cuántica, la enfermedad se genera
por un conflicto emocional al que se le llama bioshock, que es un conflicto emocional particular. Y habíamos comentado en episodios anteriores que ese conflicto emocional, ese bioshock, es vivido por la persona en soledad, no comunica absolutamente nada y además para la persona tiene no tiene una aparente solución. Entonces, como que se tragó todo el conflicto, se lo queda guardado, no lo comparte, lo vive en soledad, no tiene solución, y eso programa el surgimiento o el nacimiento de la enfermedad. Es importante reconocer que hay tres tipos de conflictos. El conflicto transgeneracional, que es antes de que nosotros naciéramos, y ese conflicto viene en la información cuántica de nuestra propia sangre, de nuestros propios genes. Luego tenemos el conflicto programante y el conflicto detonante. Bueno, entonces, el conflicto detonante es el que genera la enfermedad, el programante deja la información y el programante estructurante transgeneracional, pues no lo hemos vivido, lo vivieron nuestros ancestros y queda programado. Por eso en la Biblia dice, si te portas mal hasta tu tercera, cuarta generación será castigada. Esos 300 o 400 años aproximadamente a los que hace referencia la Biblia no son inventados, están dentro de las tradiciones que las enfermedades podían continuarse. En este caso la Biblia habla sobre el mal puede caer en una familia, en un árbol generacional, en una familia por 300 o 400 años o 3 o 4 generaciones. ¿Okay? Entonces ahí tenemos el conflicto programante estructurante. Programante es ya en la edad cronológica, que es cuando ya nosotros somos conscientes a partir de los 3 años. Y el detonante es cuando vuelve a ocurrir un incidente que activa el programa y desencadena la enfermedad. Entonces, esa incomprensión puede ser por conflicto programante estructurante, transgeneracional, la familia no se ha sentido comprendida en el contexto de la familia, puede ser solo programante en mi edad cronológica, a partir de los 3 años, cuando yo ya soy consciente, empiezo a percibir el mundo y la realidad, y a partir de allí empiezo ya también a tener bioshocks, a tener conflictos emocionales, a interpretar el mundo, a percibirlo de una manera, etc. Entonces, esa incomprensión puede haber surgido en algún momento de la infancia o adolescencia, de repente preadultez. 20 años, 30 años más tarde, ocurre nuevamente un incidente de incomprensión, por ejemplo, y ahí se gatilla la gastritis, ¿no? Porque ese nuevo conflicto, que no es nuevo desde la perspectiva programante, sino que es nuevo desde que acaba de ocurrir, ¿no? Activa, dispara, gatilla la enfermedad. Otra de los conflictos emocionales es el conflicto de contrariedad indigesta en el territorio. O sea, no es que me siento incomprendido, sino que en el territorio, en mi casa, en el lugar donde habito, pero también a veces puede ser en el trabajo, estoy tragándome bocados emocionales indigestos. O sea, no aguanto esto, no resisto esto emocional, ¿no? Todo aquello que me irrita en el territorio está sucediendo para mí y me genera una gastritis. También otro conflicto emocional es el de haber sido cortado del padre. O sea, estamos hablando de la parte superior del tronco, ¿ya? Por el cardias y el diafragma. O sea, he tenido una separación del padre, he sido separado en la parte superior del tronco. Vayamos ahora a ver la enfermedad de Biermer, ¿de acuerdo? La enfermedad de Biermer es una anemia perniciosa, también conocida como anemia de Biermer, enfermedad de Addison-Biermer. Es producida por una mala absorción de la vitamina B12 en el estómago. Se produce especialmente en los adultos mayores. Es una enfermedad autoinmune causada por la destrucción de las células gástricas que segregan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco
cuya ausencia produce la mala absorción de la vitamina 12 y resulta que esta vitamina es indispensable para la síntesis del ADN y su ausencia produce una disminución de los glóbulos rojos, o sea, de la anemia. ¿Ok? Entonces estamos diciendo que esta enfermedad, esta anemia perniciosa, Biermer, ¿no? Genera una gastritis, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos a ver la gastritis, vemos la enfermedad de Biermer y hay que no quedarnos solo con la gastritis, sino hay que ir a indagar cuáles son los conflictos emocionales de la enfermedad de Biermer en adultos mayores sobre todo, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas? Pues palidez, astenia o disnea. Y el conflicto emocional es un adulto mayor. ¿Qué dice el adulto mayor? Estoy cansado de esta vida. Ya di todo lo que tenía que dar, ya nada más puedo dejar a los míos, ya no sé qué más debo hacer en esta vida, quiero hacer mis valijas e irme. Recordemos que la sangre tiene que ver con la familia, ¿ok? Por eso las expresiones lingüísticas son tan importantes, ¿no? Decimos, nosotros, tú y yo, somos familia de sangre, ¿ok? Entonces, sangre es familia. Y cuando ya no puedo dar nada, ni me dan nada de la familia, ¿no? O sea, ya estoy cansado, estoy agotado, no tengo nada para dar a la familia, entonces la sangre se debilita, los glóbulos rojos bajan, como diciéndose uno a sí mismo, ese adulto mayor, ya no tengo nada que dar a mi familia, por eso ya no hay glóbulos rojos, ¿ok? También hay una enorme desvalorización como conflicto emocional y contrariedad territorial con el clan familiar. Clan familiar, obviamente, de sangre, con la tonalidad de carencia, o sea, me falta, en un clima de miedo a no poder digerir, y regresamos otra vez al estómago, por eso la enfermedad de Biermer genera la gastritis, no poder digerir, no poder asimilar. Y finalmente vamos a hablar sobre la úlcera gástrica. Y con eso tenemos gastritis, úlcera y uno de los causantes de la gastritis, que es la enfermedad de Biermer o anemia perniciosa, anemia de Biermer, que genera gastritis. Entonces a veces queremos solucionar la gastritis en el adulto mayor, solamente tengo gastritis, me duele el estómago, y le damos solución solo a esa parte sin descubrir que no es por una gastritis normal, es producida por la anemia y es una anemia de Biermer y esa anemia de Biermer tiene un conflicto emocional complementario. Vayamos entonces a la úlcera gástrica. La úlcera gástrica es una pérdida de sustancia del revestimiento mucoso del estómago y suele dar calambres estomacales, ardor epigástrico, sobre todo después de las comidas, ¿no? Calmado por la ingesta de alimentos o los antiácidos. También genera dispepsia, vómitos. ¿Cuáles son los conflictos emocionales detrás de la úlcera gástrica? Hay un conflicto por no querer tragar algo. Cuando uno está con úlcera, come algo y le cae mal. Entonces no quiere comer más. ¿Por qué le cae mal? Porque ha perdido la sustancia del revestimiento mucoso del estómago. ¿Y por qué ha perdido la sustancia del revestimiento mucoso? Porque ya hay mucho bocado emocional en el estómago. Entonces como que el estómago cree, porque hay una energía del bocado emocional que no he podido digerir, el estómago cree que hay allí un bolo alimenticio y sigue segregando sustancias, ¿no? Ácidos gástricos para eliminar el bocado emocional. Pero resulta que no hay nada. No hay bolo alimenticio, no hay bocado real. Pero como si hay ácido gástrico, jugos gástricos, entonces va perdiéndose la sustancia del revestimiento mucoso del estómago. Entonces, como eso sucede, dice, es que ya no quiero seguir tragando este conflicto emocional. ¿Ok? No querer tragar algo es un conflicto de suciedad brutal y reciente en términos de territorio. O sea, alguien
ha invadido mi territorio con una carisma de suciedad brutal y reciente y me está haciendo tragar algo que no quiero. Como la persona sigue llegando, desarrollo la úlcera como un acto de decir, ya no quiero seguir tragando esto, pero la persona sigue viniendo, sigue estando allí, esa suciedad brutal y reciente en el territorio. Y se genera como un nudo en el estómago. También suele ocurrir una úlcera gástrica, imagínense lo increíble de esto, cuando hay un conflicto de miedo al cáncer de estómago. Entonces, estoy teniendo mala digestión, de repente es una gastritis y empiezo a pensar, ¿tendré cáncer al estómago? Pero en la modalidad de BioShock, recordémonos, tiene que ser BioShock, vivido en soledad, no comunicado y aparentemente no tiene solución. Entonces, ese miedo a tener cáncer al estómago termina convirtiéndose en una úlcera gástrica. ¿Ok? También un extraño o extranjero agresivo, y esto puede ser real, puede ser imaginario, puede ser simbólico, puede ser virtual, de quien uno no sabe protegerse. Entonces, esa situación, ese extranjero o extraño agresivo, resulta que se convierte en algo indigesto. Entonces, hay una presencia en mi casa, una presencia en el vecindario, ¿no? Alguien ha venido a visitar, viene con frecuencia. Imagínense, esto puede ser la pareja de mi hija, la pareja de mi hijo, un amigo que no puedo tragar. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? No puedo tragar la amiga de mi hija, el amigo de mi hijo. Y me puede esto generar como un bolo indigesto, ¿no? Y sería este extraño o extranjero agresivo, ¿no? Y no sé cómo protegerme. Entonces hablo con mi hija, hablo con mi hijo, le digo y no sé qué. Y nuestros hijos no nos hacen caso porque ellos tienen su propio mundo, su propia percepción, conocen a sus amigos, los hemos formado en valores, debemos confiar en nuestra buena formación en ellos, ¿no? Y entonces han sabido escoger, pero bueno, hay algunos amigos más y menos movidos y entonces nosotros queremos que salgan con todos los santurrones y nuestros hijos, como nosotros en la juventud, pues también queremos hacer travesuras, ir de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación hace que no sé cómo protegerme de esta persona, se me convierte en algo indigesto, no tengo nada en el estómago, pero me he tragado este conflicto emocional y mi estómago sigue segregando jugos y ácidos gástricos que terminan haciéndome perder la sustancia del revestimiento mucoso del estómago. También puede ser conflicto con el jefe del territorio vecino, ¿no? Está muy relacionado con el extraño o extranjero agresivo. O sea, hay un vecino que resulta que es agresivo o no me gusta o hay un conflicto por algún motivo X, a veces es un conflicto entre los perros, a veces es un conflicto por terrenos, a veces es conflicto si estamos viviendo en cultivos porque las abejas hacen una cosa y la otra, etcétera, etcétera. Entonces hay un conflicto de fronteras. Recordemos, BioShock, vivido en soledad, aparentemente no tiene solución, no lo puedo expresar. Y ante esta situación del conflicto con el jefe del territorio vecino, terminamos desarrollando una úlcera gástrica. Finalmente, conflicto territorial indigesto. O sea, estoy en mi territorio y hay un conflicto allí entre mis hijos, entre mi pareja y yo, entre alguna tía que está por allí o la suegra que vive en casa, ¿no? O la abuela, ¿no? Y entra en conflicto con algún miembro de la familia, ese conflicto en el territorio, ¿no? Que no sé cómo resolverlo, vivido en soledad, ya hemos hablado del BioShock por enésima vez, ¿no? Puede generar justamente esa úlcera gástrica. Entonces, recordemos, ¿no? Cuando nuestro organismo vive una experiencia emocional de trago, de bocado indigesto, hay enormes posibilidades de generar una úlcera gástrica o una gastritis.
Bueno, este ha sido el programa del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de mucha ayuda. Recuerda, no creas nada de lo que yo te diga, es solo una posibilidad. Pon tus comentarios o dudas en el blog, dale me gusta, difúndelo en tus redes sociales compartiéndolo y no te olvides de sintonizar cada viernes para un nuevo programa. Nos vemos.